I'm very, very pleased and honored to be able to introduce the next speaker. He's actually one of yours. He's on the board of Telefonica. He's also a quantum physicist. As I said, he's won the Prince of Asturias Prize. He was the 2013 recipient of the Wolf Prize, which is one of the highest honors in physics. And he's working, I mean, we're talking about things, interesting, emerging technologies, but this is something that, if it comes about, will truly change the world. It's a real moonshot. You're talking about changing the game. This is a game changer, all right? Quantum computing, quantum technology. I'd like to introduce, it's a great pleasure, Ignacio Cirac. Thank you. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí con todos vosotros y por eso, en primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado a estar aquí y poder hablar de un tema que más que un moonshot es algo así como un Jupiter shot o Alpha Centauri shot o tal vez mucho más lejos. Es algo que esperamos que suponga una revolución tecnológica y para los próximos 5, 10, 15, 20 años, algo así. Y yo estoy aquí pues, para hablaros de ello y deciros pues, que también que Telefónica puede tener una oportunidad o por lo menos tendría que estar pues, prestando atención a lo que está pasando porque en otros sitios del mundo pues, la gente está prestando atención a las tecnologías cuánticas. Bueno, pues uno se puede preguntar cuál será la próxima revolución tecnológica. Pues de hecho, en estos momentos están pasando muchas revoluciones tecnológicas en muchos campos del saber, ¿no? en el genoma, en el cambio climático, en la neurociencia, en muchísimos de ellos. Y yo quiero hablar pues, también de una revolución tecnológica, pero una revolución tecnológica que está ocurriendo hoy en día, pero que tiene más que ver con la información y con la comunicación, ¿no? Y por supuesto que están pasando muchas revoluciones tecnológicas también en el campo de la comunicación y de la información, ¿no? Todos nosotros pues, nos damos cuenta y todos vosotros sabéis muy bien que pues, nuestras aplicaciones que podemos utilizar en la comunicación, los ordenadores van cambiando de año en año, ¿no? Entonces es por cosas que están ocurriendo. Pero la revolución tecnológica de la que quiero hablar aquí es distinta de estas que están ocurriendo día a día. Quiero compararlo un poco con revoluciones que tuvieron lugar en el pasado, cuando la gente tuvo acceso a nuevas leyes y las pudo explotar. Por ejemplo, cuando la gente se dio cuenta de que podíamos controlar la electricidad y con utilizar la electricidad para enviar señales, ¿no? Señales Morse, pues eso cambió, nos permitió pues, que nos pudiésemos comunicar a distancias lejanas prácticamente instantáneamente, incluso pues, entre Europa y Estados Unidos instantáneamente. Eso fue una revolución científica que dio lugar a una revolución tecnológica que cambió nuestras vidas. O la que ocurrió cuando la gente se dio cuenta de que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas se podían manipular también y utilizarlas para la comunicación. Y eso nos permitió pues, desarrollar teléfonos móviles y todo esto. Fue una revolución también científica. Tenemos acceso a unas nuevas leyes de la física, las leyes de la luz, y eso pues, da lugar pues, a aplicaciones que cambiaron nuestro mundo. O las que tienen, por ejemplo, la revolución que tuvo lugar cuando se descubrió el transistor, pues otra vez fuimos capaces de tener acceso a otras leyes de la física, manipularla, y ese transistor pues, ha dado lugar pues, a los ordenadores y a todas las cosas que nos rodean hoy en día. Y de hecho, lo que está pasando hoy en día, pues está claro que dentro de poco tiene que haber una revolución tecnológica de este estilo, ¿no? Y uno, para darse cuenta de ello, puede mirar puede observar muchos datos, pero uno de ellos que puedo elegir es el de la ley de Moore, que todos conoceréis muy bien, ¿no? Que nos dice que la velocidad de nuestros ordenadores o la capacidad de almacenamiento de nuestros ordenadores crece exponencialmente con el tiempo. De hecho, cada 18 meses se duplica la velocidad, se duplica la capacidad de almacenamiento de datos. Y si uno mira durante los últimos 30 años, pues se da cuenta de que eso es verdad. Había una ley exponencial, que aquí está representada, para los superordenadores que hay por todo el mundo. Si uno se coge el ordenador más rápido que hay en el mundo y va viendo cómo esos ordenadores van siendo más y más potentes, pues se da cuenta de que existe esta ley exponencial, que es esta de aquí, la línea roja, está esto dibujada en escala logarítmica, pero es una línea recta, quiere decir que hay una ley exponencial.
Y si uno se coge los 500 primeros ordenadores, los 500 ordenadores más rápidos del mundo, y va cada año viendo pues, qué velocidad tienen, pues hace lo mismo, pues el promedio pues, sería esta línea que hay aquí, y se da cuenta de que últimamente está cambiando, ¿no? Está perdiendo esa línea exponencial. Hay muchas razones por las que esto está pasando, pero una de ellas es que la ley de Moore ocurre porque cada vez somos capaces de hacer los transistores más pequeños, y si los transistores son más pequeños, pues podemos meter en un ordenador más transistores, y eso nos da más capacidad de cálculo, y nos da también más capacidad de almacenamiento. Pero claro, las cosas no las podemos hacer infinitamente pequeñas. Hay un momento en el cual no podremos hacer las cosas más pequeñas, y eso se estima que es cuando lleguemos al nivel de los átomos, ¿no? Cuando tengamos que almacenar un transistor en un solo átomo, pues ya no lo podemos hacer más pequeño, porque no va a haber nada más pequeño que el átomo. Y bueno, pues la gente estima que eso puede ocurrir dentro de 10, 15 años, y si queremos tener acceso a este tipo de leyes para que los ordenadores vayan cada vez más rápido, tengamos más capacidad de almacenamiento, tiene que haber alguna revolución tecnológica. Y de hecho, pues se piensa que cuando realmente demos ese paso a llegar a construir transistores del nivel atómico, pues nos vamos a encontrar una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que es que las leyes de la física, a ese tamaño tan pequeño, cambian. Y las leyes a las que estamos acostumbrados a ver en nuestro mundo son muy distintas a las que ocurren en ese mundo microscópico, porque en ese mundo microscópico aparecen las leyes de la física cuántica. Y bueno, pues lo que uno puede hacer es que en esas leyes de la física cuántica pues pueden ser tal vez un impedimento, como pues no podemos construir los transistores, ¿no? Debido a eso, y hay gente que hacía tiempo que decía, de hecho, que pues llega un momento en que cuando nos encontremos al nivel atómico, como tenemos las leyes de la física cuántica, cambian las reglas de juego, no podremos hacer lo que estamos haciendo. Sin embargo, en ese campo de la física cuántica también existen unos fenómenos extraordinarios, y lo que nosotros pensamos es que esos fenómenos extraordinarios, más que ser un problema, van a ser una oportunidad. Nos van a dar lugar pues, a nuevas tecnologías que sean mucho más potentes de las que tenemos hoy en día. Y de hecho, pues no somos nosotros solos, sino también si uno mira pues, en muchos medios de comunicación, pues aparecen noticias como esto. Esto fue una portada de la revista Time, la revista americana, que habla de la máquina infinita, ¿no? Hablando de una máquina que estuviese basada en las leyes de la física cuántica, y decía algo así, ¿no? Que promete resolver los problemas más complejos de la humanidad. Está respaldada por Jeff Bezos, por la NASA, por la CIA, cuesta $10 millones y opera 459 kelvines por debajo de cero. Y bueno, de hecho dicen, y nadie sabe cómo funciona. Bueno, esto yo creo que no es cierto, yo creo que nosotros sí que sabemos cómo funciona, pero de esto, bueno, pues una noticia que, como muchas otras, ha ido apareciendo en los periódicos relacionadas que con el paso, ¿no? del mundo microscópico, cuando seamos capaces de dominar el mundo microscópico, qué es lo que va a pasar. Y de hecho, bueno, pues aparecen muchas noticias, como esta de aquí, que apareció en el Bloomberg View, ¿no? La Potential Quantum Computer, ¿no? Has the age of quantum computing arrived? IBM ya tiene Cloud Quantum Computing, ¿no? Lockheed Martin, Quantum Computer, Google, Intel, Alibaba, Microsoft, incluso la Comunidad Europea está invirtiendo en todo esto de aquí. Y bueno, pues la cuestión es que esto no solo son los periódicos, sino que esta es una realidad. En los últimos 10, 15 años, pues en muchos laboratorios del mundo se han conseguido realmente llegar a ese mundo microscópico, empezar a observar esas leyes tan extraordinarias que ocurren en el mundo microscópico, a domesticarlas y a utilizarlas, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora haciendo es preparando la revolución de ir de lo que es el laboratorio, de estos experimentos en los que observamos las cosas, a comercializarlas y ponerlas en las manos de la sociedad. Y esto es precisamente de lo que quiero hablar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo todo esto? Y, en particular, cuáles son las aplicaciones que hoy en día esperamos que surjan del tener acceso a estas leyes de la física cuántica del mundo microscópico. Y sabemos hoy en día pues, que probablemente darán lugar a una revolución en la computación, en la construcción de ordenadores, en la comunicación, en particular en la criptografía y en la metrología, en obtener sensores que sean mucho más precisos que todos los sensores que tenemos y poder medir cosas que de otra forma nunca seremos capaces de medir.
Así que, para introducir un poco el tema, voy a hablar en primer lugar de la física cuántica muy brevemente. Yo sé que eso pues, a los que no son físicos pues, les asusta mucho, pero realmente no hay nada que temer, ¿no? Es una teoría que nos explica cómo son las cosas más pequeñas, las cosas del mundo microscópico, de la misma forma que otras teorías que nos dicen cómo se mueve el agua o cómo se mueven las estrellas, ¿no? Pues en el mundo microscópico hay unas leyes que son las que vienen dadas por la física cuántica. Y, de hecho, la física cuántica es una teoría muy antigua, tiene más de 100 años, ¿no? Fue, de hecho, introducida, los primeros conceptos fueron introducidos por este señor, Max Planck, en el año 1900, y durante el siglo pasado pues fue desarrollada por muchos científicos, y en particular todos estos señores de aquí, hacia los años 20 o 30, ya tenían una teoría, que es la física cuántica, que explica básicamente todo lo que ocurre en el mundo microscópico. Y no solo eso, sino también nos dice pues, cómo del mundo microscópico podemos llegar al mundo macroscópico, ¿no? Como, por ejemplo, pues los núcleos de los átomos están formados por protones y neutrones, y los protones y neutrones están formados de unas partículas más pequeñas que llamamos quarks, como los núcleos pues, se juntan con electrones que están dando vuelta alrededor y forman los átomos, como los átomos se juntan para formar moléculas, las moléculas que están en el aire, las moléculas del agua, cómo las moléculas se juntan para formar sólidos, líquidos, gases y todo eso, eso lo entendemos muy bien. Y no solo es que lo entendamos muy bien, no solo que lo explique muy bien la física cuántica, sino que lo entendemos con una precisión increíble, jamás vista en cualquier otro campo de la física. Por ejemplo, uno puede hacer predicciones de qué es lo que va a pasar en un experimento con 15 dígitos significativos. Es decir, si mido esto y lo mido muy bien, pues voy a tener 1,00248745, así con 15 dígitos, y uno se va al laboratorio, o sea, pasa sudor y lágrimas, hace esos experimentos, los hace con mucha precisión porque la tecnología nos permite hacerlo y realmente salen esos 15 dígitos. Es una teoría extremadamente precisa. Lo que ocurre que también es algunos de estos señores ya se dieron cuenta de que es una teoría un poco extraña, ¿no? Que si uno se la toma en serio, pues aparecen cosas que desafían mucho nuestra intuición, ¿no? Cosas que nos parecen pues, que no pueden ser. Nos dice que la naturaleza en ese mundo microscópico se comporta de una manera muy rara. De hecho, muchos de estos señores, sobre todo este señor de aquí, el señor Einstein, pues le parecía que la física cuántica no podía estar bien, ¿no? Porque las cosas que predecía eran muy raras. Y por aquel entonces, pues nadie podía hacer experimentos para comprobar si eran verdad o no son verdad. Pero hoy en día podemos hacer los experimentos y ver que esas cosas raras están ocurriendo y son fenómenos que ocurren. ¿Y qué son las cosas raras que ocurren en el mundo microscópico? Bueno, voy a poner algunos ejemplos, pero voy a hacer un pequeño símil. Voy a decir qué pasaría si esas cosas que pasan en el mundo microscópico ocurriesen también en el mundo en el que vivimos todos, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que pasaría, si fuese verdad eso también en el mundo macroscópico, sería que podríamos atravesar paredes. Es decir, en el mundo microscópico es posible que una de estas partículas microscópicas, desaparezca de un sitio y aparezcan al otro lado de una pared. Se comportan un poco como fantasmas. También sería posible que un gato pudiese hacer dos cosas a la vez. Pudiese estar vivo y muerto a la vez. Y aquí está lo que os había dicho antes, ¿no? Que son cosas muy raras, ¿no? Que nos parecen muy raras a todos nosotros. Pues bien, en el mundo microscópico, estas partículas, estos átomos, pues pueden hacer dos cosas a la vez. Es como si su universo se desdoblase en dos universos, y en un universo están haciendo una cosa, y en otro universo están haciendo otra cosa distinta. O también, lo que ocurre en el mundo microscópico es que los resultados de lo que obtenemos ahí, de las cosas que pasan, pues muchas veces son aleatorios, completamente aleatorios. Y esto no parece muy raro, porque estamos acostumbrados todos a que ocurran cosas aleatorias en nuestro mundo macroscópico. Pero realmente todo lo que vemos que nos parece aleatorio en nuestro mundo macroscópico no es aleatorio. Yo cuando tiro unos dados y me sale un resultado, uno puede decir, bueno, eso ha sido por suerte, ¿no? O que es aleatorio. Bueno, pues no, realmente no. Si uno fuese capaz de conocer cuál es la situación inicial de nuestro dado, pudiese saber con qué fuerza lo tiro, qué es lo que pasa con el aire que está alrededor, pues podría predecir cómo caería. Todo es predictible en nuestro mundo macroscópico si tenemos la información adecuada. Sin embargo, en el mundo microscópico hay cosas que no son predecibles, incluso ni en principio. Es decir, que la naturaleza es así. Se hacen experimentos, sale un resultado y no hay ninguna forma, incluso en principio, de saber cuál es el resultado. Bueno, estos son algunos de los fenómenos que pasan en el mundo microscópico, que describe la física cuántica y, como digo, que son muy extraordinarios, que nos llama mucho la atención, sobre todo
este de aquí, ¿no? Como he dicho anteriormente, si eso ocurriese en nuestro mundo macroscópico, pues sería posible que un gato estuviese vivo y muerto a la vez. Entendemos muy bien por qué esto no lo vemos en el mundo macroscópico, por qué no podemos estar en dos sitios a la vez, pero sin embargo en el mundo microscópico estas partículas pueden estar haciendo dos cosas a la vez. Y eso es precisamente lo que utiliza el ordenador cuántico. El ordenador cuántico es un ordenador usual en el cual uno introduce unos datos, se procesan en el ordenador y esos datos al final dan un resultado. Lo que pasa es que en ese procesamiento de los datos desde el input hasta el output se utilizan estos fenómenos extraordinarios de los que he estado hablando. En particular, un ordenador cuántico está formado por bits, ¿no?, en donde introducimos la información y leemos la información, pero estos bits son cuánticos. Y lo que quiere decir es que además de tomar los valores 0 o 1, pueden tomar los valores 0 y 1. Pueden hacer las dos cosas a la vez. Y ahora, de la misma forma que decía antes, que en el mundo microscópico las partículas pueden hacer dos cosas a la vez. Y por tanto, si ahora tenemos dos de estos bits cuánticos, pues pueden estar en el estado 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hay cuatro posibilidades, pues con dos de estos bits cuánticos podríamos hacer cuatro cosas a la vez. Con tres de estos bits cuánticos podemos hacer 8 cosas a la vez, porque hay 8 posibilidades. Con 4, 16. Con 5, 32. Con n, 2 elevado a n. Con 300 pueden hacer 2 elevado a 300 cosas a la vez. Y este número es tan exageradamente grande, es algo así como un 1 con 80 ceros, que incluso, aunque utilizásemos todo el universo como un ordenador para calcular algo, no seríamos capaces de hacer lo mismo que con uno de estos ordenadores cuánticos. Así que, si en realidad podemos llegar a dominar el mundo microscópico, podemos hacer que esos bits cuánticos se comporten como queremos, pues seremos capaces de construir unos ordenadores que serán, con muy pocos de estos bits cuánticos, mucho más potentes que los ordenadores que jamás podamos construir, que jamás pueda construir la humanidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer con ellos? Bueno, pues ahora uno se puede pensar, si tuviésemos un ordenador de estos, ¿qué podríamos hacer? Y una de las cosas que podríamos hacer es esto de aquí, que es lo que se llama el problema de la factorización, que voy a pasar un minuto explicándolo. Todos aprendimos en el colegio a multiplicar y sabemos multiplicar muy bien. Si nos dan dos números, 5 por 3, pues es 15. Pues el problema de la factorización es el problema inverso. A nosotros nos dan un número, como el 15, y nos preguntan qué dos números multiplicados dan ese. Por ejemplo, el resultado de factorizar 15 sería 5 y 3, porque 5 por 3 es 15. Si digo 21, pues el resultado de la factorización sería 7 y 3, porque 7 por 3, 21. Si digo 121, es un poquito más complicado, pues ya es 11 y 11, porque 11 por 11 es 121. Si digo un número, pues ahora 1527, bueno, pues uno tiene que empezar a ver si es divisible por 2, si no es divisible por 2, pues es divisible por 3, hasta que encuentre uno de los factores. Y si doy un número muy largo, pues tenemos que empezar a probar por 2, por 3, por 4. Hay que intentar dividir y hacer muchos cálculos. De tal forma que el número de cálculos que tenemos que hacer para saber cuáles son los factores, cuál es el resultado, si tenemos un número grande, resulta que escala exponencialmente con el número de dígitos que tenemos. Así, aunque la factorización y la multiplicación son problemas muy parecidos, uno es el inverso del otro, la multiplicación es un problema muy sencillo, que podemos hacer de manera muy rápida, ¿no? Todo el mundo puede multiplicar números de 5 dígitos, incluso números de 1 millón de dígitos, nuestros ordenadores portátiles lo pueden hacer. Sin embargo, un factorizar es algo muy complicado. Y de hecho, este número de aquí es un número que tiene 179 dígitos y si uno lo intenta factorizar, pues cuesta mucho tiempo, ¿no? De hecho, para factorizar este número se utilizaron 2.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo que tardaron 11 meses en resolverlo. Y si en vez de 179 dígitos cojo 200 dígitos, pues ningún ordenador, aunque utilizásemos todos los ordenadores que tenemos en nuestro planeta y utilizásemos todo el tiempo que queramos, la edad del universo, 13.000 millones de años, no seríamos capaces de factorizar. Así que esto es un problema, ¿no? Que un ordenador normal no puede resolver, factorizar números grandes, pero un ordenador cuántico lo podría hacer.
¿Por qué? Porque el ordenador cuántico, utilizando puede hacer muchas cosas a la vez, pues podía intentar, digamos, a la vez dividir por 2, y a la vez dividir por 3, y a la vez dividir por 4, y a la vez dividir por 5, hacer todo eso a la vez, una sola vez, ¿no? con todos estos universos paralelos, ¿no? que lo intenta, y podía resolver este problema de manera muy rápida. Y uno diría, bueno, ¿y por qué me interesa a mí la factorización? Pues este problema, pues nadie hace estos cálculos. Bueno, pues sí, estos cálculos los estamos haciendo nosotros, no nosotros, pero nuestros ordenadores todo el día. De hecho, los métodos, bueno, esto es el resultado, los métodos modernos de criptografía utilizan la dificultad de la factorización para que nuestros mensajes sean seguros y nadie los pueda decriptar, ¿no? Es una manera muy sencilla. Cuando nosotros enviamos un mensaje secreto, por ejemplo, cuando compramos a través de Internet, en eBay, o hacemos un pago por tarjeta electrónica, pues esa información se codifica, y la forma de codificar es que nuestro ordenador hace una multiplicación de un número muy largo, y lo hace muy rápido, porque la multiplicación se puede hacer de forma muy rápida, y cuando llega al destinatario, para poder descifrarlo, pues tiene que hacer otra multiplicación que es muy rápida. Pero si algún hacker en medio quiere sacar la información, quiere decriptarla, tendrá que hacer una factorización. O sea, el protocolo está hecho así pensado para que si alguien quiere obtener esa información, tendrá que factorizar. Pero como factorizar, pues tardaríamos la edad del universo, pues nadie es capaz de factorizar y, por tanto, nuestras comunicaciones son seguras. Sin embargo, si hoy en día tuviésemos un ordenador cuántico, un ordenador, como he dicho antes, pues la factorización se podría hacer rápido, y de hecho pues uno puede ver que con un ordenador cuántico lo que se tardaría en mucho tiempo, pues se podría hacer en unas pocas horas con un ordenador cuántico. Si dicho de otra forma, pues una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos más obvias sería decriptar todos los mensajes que se están enviando por todo el mundo. Y claro, esto supone pues un problema de seguridad realmente importante. Así que por eso existe preocupación, ¿no? o interés en cuándo vamos a poder tener uno de estos ordenadores cuánticos, porque pueden cambiar un poco la forma en la que se envían los mensajes secretos. Otras aplicaciones, pues, por ejemplo, es la búsqueda de bases de datos, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces, esto es algo que realizamos muy a menudo, a buscar en bases de datos, y la base de datos, si está ordenada, es muy fácil encontrar, ¿no? Antes, hace mucho tiempo, pues nosotros cuando queríamos llamar a alguien por teléfono, pues buscamos en un listing telefónica con un libro así de gordo, y si nos daban un nombre, pues era muy fácil encontrarlo, ¿no? Uno se iba al libro, lo abría, pues la mitad, y si era la M, pues buscaba un poco más adelante, y encontramos enseguida a la persona. Sin embargo, si el problema era al contrario, si nos daban un número de teléfono y teníamos que encontrar a qué persona pertenece, es mucho más complicado. Y la razón es porque los listines telefónicos no estaban ordenados no estaban ordenados por números, así que teníamos que ir uno por uno mirando todos los números, ¿no? hasta que lo encontrásemos, y eso se tarda mucho más tiempo. Bueno, pues un ordenador cuántico es otra de las cosas que podía hacer muy rápido. Estas búsquedas, pues utiliza todos estos bits cuánticos, pueden hacer muchas cosas a la vez, pueden buscar muchas cosas a la vez, y por tanto este tipo de problemas se podrían resolver de forma más sencilla. Bueno, esto es el número de problemas para los que conocemos que existen, que un ordenador cuántico pues, los resolvería de una manera mucho más rápida que los ordenadores clásicos. Muchos de los problemas pues, suenan muy abstractos, otros de los problemas pues, son mucho más interesantes, pero esta lista va creciendo día a día. Esto es de hace un mes, este de aquí es de hace una semana, ¿no? Son problemas que la gente ha dicho. Si tuviésemos un ordenador cuántico, pues podríamos hacer esto de una manera mucho más rápida y que con ordenadores normales pues, nunca seremos capaces de conseguir. Bueno, pues si son tan interesantes, ¿por qué no tenemos uno aquí? ¿Por qué no me he traído uno aquí y os lo enseño, ¿no? cómo funciona? Bueno, pues que es bastante complicado construirlos, y la razón de ello es que en ese mundo microscópico, para que estas propiedades, estos fenómenos de los que he hablado existan, tienen que estar muy bien aislados y muy bien controlados. Y de momento pues no los podemos aislar también y controlar también como quisiéramos. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en día, lo que se está trabajando en el mundo. Pero lo que sí que existen ya son prototipos. Tenemos prototipos de ordenadores cuánticos, pues con 18 de estos bits cuánticos. Esto es uno que tiene 15, por ejemplo, esto es una imagen real en los cuales pues, la gente ha conseguido pues, aislar completamente 15 iones, que son átomos cargados, quita todos los átomos que hay por allí para que no molesten, los aspira afuera, se queda con estos 15 iones, y estos átomos ahora los manipula, los pone a hacer todas esas cosas a la vez y se demuestra que el principio funciona. Lo que pasa que
con 18 de estos bits cuánticos, pues no es lo suficientemente grande como para que lo explotemos para algo que sea realmente interesante, pero aún así pues existen ya prototipos y lo que está haciendo la gente pues intentarlo, hacerlos más y más grandes cada vez. Así que, ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar? Bueno, pues yo creo que en los próximos 2 o 3 años se va a ver el primer ordenador cuántico, el primer prototipo, que será capaz de hacer un cálculo que no podemos hacer con superordenadores usuales. Esto va a ocurrir muy pronto. Estas compañías, Google, IBM, etcétera, etcétera, ya han anunciado que se van a poner a ellos y esto va a pasar muy rápidamente. Y de hecho, con que en vez de tener 18, si llegasen a tener 50 o 60 de estos bits cuánticos, 2 elevado a 60 ya es un número tan grande que los superordenadores no serían capaces de hacer computaciones que son interesantes con ese número de opciones. Lo que pasa que esas demostraciones, ¿no?, de que un ordenador cuántico es más potente que uno clásico, pues realmente no están relacionadas con problemas importantes. Por ejemplo, para tener un ordenador cuántico que pueda factorizar más rápido que todos los clásicos y que sea capaces de amenazar nuestras comunicaciones, pues necesitaríamos tener del orden de 10.000, 100.000 o tal vez 1.000.000 de estos bits cuánticos. Y pasar de 18 a 1.000.000, pues hace falta un desarrollo tecnológico importante. Y por eso, pues yo creo que en los próximos 10 años, por mucho que se empeñen, pues estas compañías pues probablemente no tengamos todavía uno de estos ordenadores cuánticos. Bueno, quería mencionar también que aparte de los ordenadores cuánticos, existen otras aplicaciones de las tecnologías cuánticas y otra es en el campo de la comunicación, lo que llamamos la comunicación cuántica. Y vuelvo a lo que había dicho antes, ¿no?, de que si en algún momento llegamos a construir ordenadores cuánticos lo suficientemente potentes, pues nuestras comunicaciones, la seguridad de nuestras comunicaciones quedará amenazada. Sin embargo, la física cuántica también tiene una solución a este problema. Es decir, utilizando otra vez las propiedades de ese mundo microscópico, es posible construir sistemas de comunicación que son completamente seguros, que incluso ni con un ordenador cuántico seríamos capaces de craquear. Y un poco la idea es que también en ese mundo microscópico, uno de estos fenómenos tan extraordinarios es que es posible que la información desaparezca de un sitio y aparezca en otro sin que pase por en medio. Pues otra vez es una cosa muy extraña, ¿no? Si la información tiene que ir de un sitio a otro, pues se tiene que transmitir, ¿no? Tiene que ir algo que se transmita. Bueno, no, pues en el mundo microscópico es posible que desaparezca de un sitio y aparezca en otro, sin que pase por en medio. Pues si no pasa por en medio, pues aunque haya gente escuchando en medio, no será capaz de interceptarla y, por lo tanto, es un método seguro de comunicación que ni un ordenador cuántico puede resolver. Eso es lo que se llama la criptografía cuántica. Y la criptografía cuántica, bueno, pues también ha aparecido últimamente en periódicos, ¿no? Pues hay gente que ya la está poniendo en marcha y parece que es una de las formas para asegurar las comunicaciones del futuro. Bueno, pues resulta que está bastante más avanzada que los ordenadores cuánticos. De hecho, ya hay sistemas criptográficos cuánticos que se pueden comprar, hay empresas que venden sistemas criptográficos cuánticos. El problema es que son, en primer lugar, bastante caros. En segundo lugar, las distancias a las que es posible realizar estas comunicaciones criptográficas son del orden de 10 hasta 20 kilómetros con estos sistemas, no se puede llegar más lejos. Y lo tercero es que todavía no tenemos una necesidad. Como no tenemos un ordenador cuántico, pues nuestras comunicaciones no están amenazadas y, por lo tanto, ¿para qué vamos a utilizar estos sistemas criptográficos, ¿no?, si son más caros? Pero bueno, aún así, pues muchas empresas están dedicándose a desarrollarlos, a abaratar los costes, a llevarlos a distancias más largas. Y bueno, quería mencionar también que aparte de la comunicación secreta, la física cuántica también puede dar lugar a otras formas de comunicarnos que sean más eficientes, de tal forma que enviando menos señal o muy poca señal podamos enviar más información. Esto también está todavía en desarrollo. Esto es bastante más complicado que la criptografía, pero bueno, es otro campo en el que se está investigando. En definitiva, pues, ¿cuál es un poco la predicción? La predicción es que probablemente dentro de unos pocos años, de 5 años, pues ya probablemente a través de satélites o lo que llamamos repetidores cuánticos, pues seamos capaces de llegar a establecer criptografía cuántica a distancias
del orden de 100, 200 kilómetros. Uno de los objetivos de la Comunidad Europea es que en los próximos 10 años las ciudades europeas estén conectadas a través de criptografía cuántica y tal vez en el futuro podamos hacer teletransporte cuántico, que no es lo que todos creéis, que no es esto de aquí. Desgraciadamente, la física cuántica no permite que la materia desaparezca de un sitio y aparezca en otro, eso está prohibido, no, lo que ocurre en Star Trek no es posible, pero sí es posible el teletransporte cuántico en el sentido de lo que he mencionado anteriormente, que la información desaparezca de un sitio y aparezca en otro sin que pase por en medio. Es bastante probable que eso lo podamos hacer en un futuro no muy lejano, a unas distancias ya bastante razonables para que puedan empezar a ser útiles. Bueno, existen otras tecnologías cuánticas, aparte en el mundo de la computación y en el mundo de la comunicación, que se están desarrollando hoy en día. Quería mencionar un par de ellas. Bueno, esto es otro aparato comercial, esto es algo que se vende hoy en día y que está impulsado por las tecnologías cuánticas, que es un generador de números aleatorios. No he mencionado anteriormente que en ese mundo microscópico existen cosas realmente aleatorias, ¿no? Que con toda seguridad son aleatorias y que se puede certificar que son aleatorias. Entonces, bueno, pues uno puede tener un equipo así que puede meter incluso en su ordenador de tal forma que salgan números completamente aleatorios y puede estar seguro de que nadie le está engañando. Es decir, que no hay alguien que le ha dicho, sí, estos números son aleatorios, pero que sabe cuáles son los números que van a salir. Y esto, bueno, pues uno puede pensar qué aplicaciones tiene. Bueno, pues se está vendiendo y sobre todo pues está vendiendo a compañías de póker online, ¿no? Porque ellos quieren certificar que realmente los números que salen, que son aleatorios, cuando uno juega con ellos, pues que no los están manipulando. Otra de las cosas un poco más futuristas que se está empezando a desarrollar, pero que todavía no está realmente desarrollado, son las tarjetas de crédito cuánticas. Y estas tarjetas de crédito cuántico utilizan otra vez estas propiedades del mundo microscópico y hacen que con ellas sería posible comprar, es decir, uno podría ir con esa tarjeta de crédito a una tienda y utilizarla, y de la tienda podrían verificar que es una tarjeta auténtica, pero esa tarjeta sería completamente incopiable, es decir, nadie podría crear otra tarjeta. Estaría prohibido por las leyes de la física cuántica. De alguna forma, con estos objetos cuánticos, he dicho anteriormente que tienen que estar aislados, y si uno los mira, pues dejan de estar aislados y dejan de comportarse de la manera que se tienen que comportar. Así que si alguien los mira para copiarlos, los destruye y ya no los puede copiar. Y uno se puede ver que son completamente incopiables. Entonces existe un protocolo lo suficientemente complejo para asegurarse que, en primer lugar, nadie los puede copiar, pero en segundo lugar, que sí que se puede verificar que son la tarjeta verdadera. Esto, como digo, no existe en el mercado, pero esto es algo que esperamos que en los próximos 4 o 5 años pues, tal vez pueda ser una realidad. Y existen pues, otras tecnologías, sobre todo en sensores y metrología, que se están desarrollando, por ejemplo, para construir mejores medidores de aceleración, ¿no? Y esto tiene interés en el caso del posicionamiento, ¿no? Si yo tengo un acelerador muy, muy preciso que es capaz de saber cómo me estoy moviendo, en qué dirección me estoy moviendo en cada momento, pues me puede seguir y puede saber dónde estoy sin necesidad que tenga conexiones con satélites. Así que puede ser un complemento a los GPS. O puede medir también rotaciones, ¿no? Puede medir también pues, gravedad con mucha más precisión que la que miden hoy en día. Uno podría tener uno de estos sensores, y de hecho hay empresas que lo venden ya, basados en tecnologías cuánticas, que son capaces de ver si a 500 metros o a 3 kilómetros hay petróleo, ¿no? Porque aquí cambia la gravedad, cambia muy poquito, pero son tan sensibles que son capaces de medirlo y sin tener necesidad de hacer un agujero pues pueden saber lo que hay abajo. Y así, bueno, pues como decía, pues existen varios de estos sensores que se están desarrollando. Yo creo que, como muchos de ellos están todavía en manos de científicos, pues no sabemos para qué sirven, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que lleguen los ingenieros y los emprendedores y que nos digan pues, para qué puede servir todo esto. Sí, con esto voy a concluir, resumiendo que, bueno, pues, que las tecnologías cuánticas realmente parece que pueden dar lugar a una revolución. Como he dicho anteriormente, cuando se descubrió que la electricidad era manipulable, dio lugar a nuevos métodos de comunicación. Cuando se descubrieron que la luz, las ondas electromagnéticas, eran manipulables, dio lugar a otras formas de comunicación. Cuando tenemos acceso al mundo microscópico, pues surgen otras aplicaciones, y he mencionado pues, que algunas de ellas pues, ya están aquí. La criptografía y los sensores cuánticos pues, es algo que incluso en algunos casos se puede comprar
en alguna de estas empresas que he mencionado. Tal vez la aplicación más espectacular, que es la de los ordenadores cuánticos, pues va a tardar un tiempo en llegar. Estoy seguro que dentro de un par de años van a salir en los periódicos y en el New York Times el primer ordenador cuántico más potente que un ordenador clásico ya está aquí, lo que llaman supremacía cuántica. Van a crearse prototipos que puedan hacer cosas que ordenadores clásicos no son capaces de hacer. Sin embargo, son de momento inútiles, no sabemos para qué sirven. Las primeras aplicaciones para algo que sea realmente interesante, como esto de factorizar números y para muchas otras aplicaciones, pues probablemente tarde mucho tiempo en llegar. Siempre digo, pues 10, 20 años, pero claro, cuando uno habla de más de 10 años, pues da igual decir 10, que 20, que 30 o 40, no sabemos, dependemos de cómo se desarrolle la tecnología, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando. Y bueno, pues probablemente, como ha pasado en todos estos casos, cuando se descubrió la electricidad, cuando se descubrió las ondas electromagnéticas, pues no sabían cuáles eran las aplicaciones mayores de todas ellas, ¿no? Pues yo creo que probablemente todavía desconocemos las aplicaciones más importantes, ¿no? que vayan a surgir, y precisamente por eso, porque en estos momentos está en manos de investigadores, no en manos de emprendedores y en manos de ingenieros, ¿no? que realmente puedan sacar una utilidad a todo esto. Pero yo supongo que durante los próximos años pues esto ocurrirá. Así que, muy probablemente, realmente sí que estamos experimentando una revolución tecnológica, lo que llamamos la revolución cuántica. Gracias por la atención. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ignacio. That was pretty amazing. I think the thing that struck me the most is we started the day with Chema Alonso here talking about the fourth platform, and we've kind of gone all the way through to quantum computing and what that could mean. I think it really shows a richness and diversity of talent and thought that there is in Telefonica as a company. I think it's really great. It's really great to see. We don't have a huge amount of time, but as you know, this is not a lecture. I've said it several times today. This is the part where you get involved. We've got time for, I think, 2 questions. Who would like to? Aitor, of course. You were first. Go for it. Lo primero, enhorabuena por la charla y decirte personalmente que es un orgullo tener compañeros como tú en Telefónica. La pregunta va un poco en el tema de lo que has dicho del teletransporte cuántico, porque hace poco leí una noticia que los chinos habían lanzado el primer satélite y uno de los experimentos era esto, era jugar con el entrelazamiento cuántico de forma que no tuvieses que te quitaba la parte en medio. ¿Eso para nosotros puede significar acabar con las redes físicas, con la primera plataforma? No. Yo creo que no. Bueno, en primer lugar, la noticia que salió de que un grupo de China habían lanzado un satélite, pues realmente no supuso nada para los científicos, porque es una operación más bien de marketing lo que hicieron allí. O sea, realmente la tecnología no está preparada para hacer los experimentos que quieren hacer con ello, pero bueno, pues es bueno que alguien lo empiece a hacer. Pero de ninguna forma, o sea, la criptografía cuántica, por ejemplo, que he mencionado anteriormente, que se vende hoy en día, funciona por fibras, las fibras ópticas que tienen las telecom de otros países. Por ejemplo, en Suiza, donde está una de estas compañías, pues realmente uno se lo puede comprar y lo puede enchufar a la fibra óptica que llega a su casa, ¿no? O sea que realmente necesitamos un canal para que pase toda esa información. Y luego lo único que da es una oportunidad para que esa información se encripte de una manera que no se pueda atacar. Eso es lo que permite hacer. Lo que he dicho anteriormente, que la información desaparece de un sitio y aparece en otro, necesita, en principio, que estos dos lugares estén comunicados, ¿no? Por una fibra óptica. Una vez estén comunicados, pues se crea uno de estos estados entrelazados, y una vez que están estos estados entrelazados es cuando la información desaparece de un sitio y aparece en otro. Pero es necesario siempre que, en primer lugar, haya una fibra óptica. Yo creo que no es un problema para las compañías, sino todo lo contrario, es una oportunidad. Lo que pasa que, sinceramente, creo que todavía no estamos ahí, que todavía el usuario no tiene la necesidad de toda esta protección. Cool. Do we have one more question? Yeah, Carmen. Yo tengo una duda. Has comentado, evidentemente, que con la computación cuántica pues, exponencialmente ganamos capacidad de factorización y, por lo tanto, la criptografía cuántica va a ser muchísimo más segura que la criptografía actual. Pero hay un momento donde tendremos el primer
ordenador cuántico y por lo tanto habrá un momento en el tiempo donde ese ordenador cuántico podrá descodificar y va a hacer volar por los aires toda la seguridad actual, porque en un minuto podrá descodificar todos los sistemas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Hacer un periodo de cuarentena para que ningún hacker del mundo mundial ataque esos sistemas esperando a volverlo a reprogramar con criptografía cuántica? Bueno, desgraciadamente no va a ocurrir en un día, esto de los ordenadores cuánticos va a tardar bastante tiempo y en ese tiempo pues supongo que la gente se va a dar cuenta que según van avanzando los ordenadores cuánticos pues hay que cambiar la tecnología, ¿no? Y bueno, de hecho pues creo que se va a tardar realmente un tiempo en que esto ocurra y no va a ser algo de un día para otro. One last question. Yes, go ahead. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que disfrutando mucho. A mí me gustaría, si puedes y si te apetece, que compartieras con la audiencia lo que compartiste con nosotros en una comida del Consejo, cuando te preguntamos que nos explicaras cómo se explica esto de la física cuántica y que contaras, si no te importa, la anécdota que nos contaste. Muy bien, bueno, en primer lugar decir, ya aprovechando que José María está aquí, decir que estoy muy agradecido a él y a todo su equipo por haber confiado en mí, que estoy orgulloso de poder trabajar en Telefónica y poder ayudar en lo que pueda a que Telefónica siga al día pues, con todo esto, le siga los pasos y si en algún momento hay alguna oportunidad, pues ayudar todo lo que sea para que Telefónica lo explote, ¿no? Y sí, en el consejo el otro día, pues también José María me hizo una pregunta también sobre la computación cuántica, le estuve explicando esto de que en el mundo microscópico pues una partícula puede hacer dos cosas a la vez y que pues en el mundo macroscópico, si eso fuese realidad, pues un gato podría estar vivo y muerto a la vez. Y le comenté la anécdota de que yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral en Madrid, tenía a mi abuela, que es una mujer gallega, que venía de un pueblecito, una pequeña aldea gallega, y yo le comentaba a ella que era esto de la física cuántica y le daba ejemplos, y le di el ejemplo del gato, que podía estar vivo y muerto a la vez, le intentaba pues, explicar y que entendiese pues, qué es lo que estaba pasando, y ella, pues muy gallega, me dijo, pues Ignacio, dice, esto está muy bien, dice, pero no se lo digas a nadie. Sí, y realmente, bueno, pues yo creo que eso pasó. De hecho, ya he mencionado que la existencia o la posibilidad de que una partícula haga dos cosas a la vez, pues es algo que ya se sabía en los años 20, en los años 30, y es lo que disparó todas las dudas para creer en la física cuántica. Einstein, Schrödinger no pensaban, no pueden ser las cosas ahí, pero por aquel entonces no podían hacer estos experimentos. La tecnología no estaba allí para realmente crear estos fenómenos en el mundo microscópico, pero durante los últimos 20 años pues la tecnología ha desarrollado tanto que lo podemos hacer esos experimentos y realmente demostrarlo y ver que existen estos dos universos a la vez, y es algo que estamos muy convencidos. Aún así, nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho dar una conferencia ante el público que no conozca física cuántica, porque claro, ¿cómo yo les explico esto de que una partícula puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues espero que no penséis como mi abuela, ¿no? Que no se lo diga a nadie. Bueno, I think that's kind of all the time we have. I know it's been a really long day. I'd like to thank Ignacio. Thank you very, very much for coming. It's been great. Thank you. Thank you.